Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, déjenme bajar un poco más. Que lo acomodo y lo acomodo. Creo que ahí quedó, ¿verdad? Buenos días, buen martes. Hoy es día de Combatives en la academia aquí en la Ciudad de México. Felices de seguir vivos y de seguir entrenando y de seguir enseñando. Y pues aquí estamos, ¿sí? Con lo mismo de siempre, ya saben. En esta ocasión quisiera hablar sobre la ignorancia de las personas, de las personas que no entrenan, lógicamente, las que no están involucradas en lo que es artes marciales, defensa personal, armas, etcétera, pero también la ignorancia de quienes se supone capacitan, enseñan y muestran, pues eso, una falta de conocimiento en lo que es supervivencia contra armas, ¿sí? Se asumen dos puntos que yo he observado en lo que son escenarios contra armas. Primero, antes de ir a esos puntos, quisiera hablar sobre y explicar qué es la supervivencia contra armas. Cuando enfrentamos una situación donde el agresor, ya sea súbitamente, a corta distancia, de una forma de emboscada, nos saca un arma y nos trata de, ya sea intimidar, nos trata de amagar o nos trata de atacar con esa arma, ya estamos en una situación de supervivencia, de tratar de salir vivos con el menor daño posible en ese escenario armado, contra esa arma y contra ese sujeto, ¿no? Los escenarios donde se pueden presentar armas prácticamente en violencia son, en combatives, por ejemplo, los identificamos como 4 escenarios fundamentales, y en esos 4 escenarios fundamentales de violencia, en todos ellos se pueden presentar armas. El escenario de la riña, el escenario del asalto, el escenario de privación de la libertad y el escenario de la privación de la vida. En estos escenarios se pueden presentar armas. Armas punzocortantes, armas de fuego, armas de impacto y armas circunstanciales, ¿sí? Y lamentablemente cada vez son más comunes, ¿sí? Que la persona, ya sea por una riña, ya sea por un malentendido, sujete o agarre un martillo, una botella, la rompa, te quiera cortar, saque una pistola, sí, o sea, las armas en escenarios de violencia cada vez son más comunes, lamentablemente. Es muy importante entender en los escenarios armados la diferencia entre amague, amenaza y ataque. Es muy importante porque de lo contrario se asume que todo escenario armado es un ataque. Todo, absolutamente todo, y no lo es. El ataque ya es la acción de dañar directamente a la víctima con esa arma. El amague es la acción de intimidar, pero con contacto. O sea, cuando te pegan el cuchillo al cuerpo o te sujeta con una mano y con la otra te amenaza con la piedra o con el martillo, o cuando te pone la pistola en la cabeza o en las costillas, eso es amague. Y amenaza es cuando intimida sin contacto, ¿sí? Enseña el arma, la mueve de aquí para allá, etc. Esto es bien importante comprender porque si no entendemos la diferencia entre amenaza, amague y ataque y asumimos que todo es un ataque, podemos tomar una muy mala decisión. ¿A qué me refiero? Vamos a decir, acción del uso de la fuerza en un escenario que podría haber sido negociado, ¿sí? Que se pudo haber resuelto calmando las cosas y cediendo las pertenencias, etc. Por otro lado, si asumimos que todo escenario armado es una amenaza y no me va a disparar, no me va a acuchillar, no me va a pegar con la piedra o con el martillo, porque pensamos que todo es amenaza y no va a pasar nada, pues también en el momento que necesitamos sobrevivir y usar la fuerza, pues ya va a ser muy tarde, porque no estamos mentalmente preparados ni físicamente preparados para ello. Ahora bien, vámonos al uso de la fuerza ya en supervivencia, porque la supervivencia contra armas no nomás es puro uso de fuerza. La supervivencia contra armas involucra también la negociación, la desescalación. Ejemplo muy simple,
alguien me asalta, me quiere quitar mi motocicleta, ¿sí? Me saca la pistola, llegan dos fulanos en otra moto, me amenazan con un arma de fuego, ¿sí? No me está disparando, me la está enseñando el arma y me dice que le dé las pertenencias. ¿Qué protocolo seguir? Le doy la motocicleta, le doy el celular, le doy las llaves, le doy, o sea, no me rejego, no trato de quitarles el arma ni nada, ¿sí? El protocolo en asalto es ceder las pertenencias. Pero ¿qué sucede si de repente el sujeto me trata de dar unos cachazos en la cara, en la cabeza y mandarme al hospital? ¿O qué si el sujeto trata de disparar, me apunta y hace la demanda que va a disparar? Bueno, ya no es un asalto, ¿verdad? Y es una tentativa de homicidio. Y ahí entonces yo debo de buscar la fuerza, ¿sí? Usar la fuerza para sobrevivir ese asalto, que ya no es asalto, ya es homicidio, ¿okay? Otro ejemplo, voy caminando por la calle, voy a entrar a mi casa. Al momento que meto la llave en la cerradura de la puerta, estoy de espaldas a la calle y viendo la puerta, siento un arma de fuego en las costillas y un amarre y me dice, métete a la casa, y me quiere meter con mi familia adentro, ¿sí? Bueno, ya estamos hablando sí de un asalto, pero también de una privación de la libertad. Nos van a encerrar o nos van a hacer un secuestro domiciliario, etcétera, mientras nos asaltan. Pero nada garantiza que adentro de la casa con mi familia no me vayan a lastimar o vayan a lastimar a mi familia más. Entonces es probable que ahí pues lo que te queda es usar la fuerza, porque no vas a meter al agresor dentro de la casa con tu familia. Entonces usas la fuerza como y tratas de incapacitar al agresor. El resultado de la incapacitación del agresor pudiera derivar a su vez de adquirir esa arma, ¿sí? Que él estaba usando contra ti. Puede derivar en que tú estabas armado, entonces usas una reposición de tu cuerpo para poder desenfundar y usar tu arma contra ese agresor armado. Y también implica que necesites el arma del agresor para poder incapacitar al agresor o a más agresores que estaban ahí. Entonces son diferentes tácticas que se usan acorde al escenario y a si tú estás armado o no, y el agresor está armado y con qué está armado y cómo está amagando, amenazando, o incluso cuando trata ya de atacar con esa arma. Entonces, supervivencia contra armas es esto, o sea, son muchos escenarios diversos, muchas formas de sobrevivir, ¿sí? No nada más con el uso de la fuerza, sino con la negociación, con la escalamiento verbal, etcétera. Saber cuándo es momento de reaccionar y de pelear, literal, pelear por tu vida, ¿sí? Ahora bien, la ignorancia que yo les decía en los escenarios armados de la mayoría de las personas que yo observo, tanto, repito, gente capacitada, lamentablemente, o que se dice capacitada en supervivencia contra armas, y gente que no tiene ninguna capacidad y nada más opina y dice lo que se habría de hacer y nunca han estado en una situación armada o han estado en alguna situación armada y como vivieron esa experiencia asumen que toda situación armada es exactamente igual y que va a pasar lo mismo, etc. Los dos puntos de ignorancia más grande que yo veo es relacionado con las heridas y el daño recibido en la pelea por tu vida en un escenario de supervivencia contra armas, ¿sí? Uno de los puntos que mucha gente asume es que si aplicas alguna técnica de defensa, ¿sí? De movimiento, esta va a funcionar impecablemente y no vas a recibir ni un solo daño, ninguna herida, ninguna lesión, ¿sí? Y en contraposición, asumen otro grupo de personas, ¿sí? Que si tú peleas por tu vida en un forcejeo contra armas, etcétera, contra cualquiera, punzocortante, de fuego, de impacto, y te lastima, te hiere el agresor con esa arma, asumen que la herida ya es letal, mortal, y que entonces estás acabado, ¿sí? Entonces, es relacionado, en realidad, la ignorancia de la supervivencia contra armas está relacionada con las heridas que se dan en los forcejeos y en las situaciones de salvar tu vida por medio del uso de la fuerza, ¿no? Contra un sujeto armado. Y es ignorancia, ¿sí?
El primer punto de que si tú, y eso se enseña mucho como en artes marciales, en defensa personal, ¿no? Que la técnica debe de funcionar impecablemente. Incluso el instructor te enseña cómo no recibes ni una sola cuchillada, cómo no recibes ni un solo balazo, cómo no recibes ni una lesión, nada, y aplicas la técnica fantásticamente bien. Eso es fantasía, ¿sí? En toda situación de lucha, de forcejeo por un arma, va a haber lesiones. Y lo único que se puede lograr es reducir el daño a tu persona. Eso quiere decir que haya lesiones, pero no las lesiones que te dejan inconsciente, ¿sí? Ya sea porque afectaron un órgano vital o porque hubo un desangramiento, una hemorragia interna o externa, ¿sí? Mientras no haya una falla de órgano seria, mientras no haya una hemorragia interna o externa seria, sigues en conciencia y por lo tanto sigues peleando por tu vida, ¿sí? Pero mucha gente asume, me cortó aquí, es que ya me apuñalaste, aquí ya me mataste. Así de veras piensan, es que ya me apuñalaste, ya me mataste aquí. O, ya me cortó la cara, no, ya te mató, te cortó aquí, ya te mató. Te metió el cuchillo en el ojo, ya te mató, te mató, te mató. ¿Sí? Ya te maté, te maté. Pues no, no es así. Y la evidencia me respalda, o sea, no estoy inventando cosas, ¿sí? La evidencia forense, la criminología, la experiencia, los testimonios, son los hechos, ¿sí? No toda lesión, no toda herida causa la muerte inmediata. Lógicamente, si uno recibe un balazo en las tripas y uno sigue peleando y uno dice, sobreviví, me voy a mi casa y me quedo con mi balazo ahí, no voy al hospital, pues lógicamente puede haber una muerte posterior, un fallecimiento por infección, por hemorragia, etc. O sea, no estoy diciendo que si te hieren, no pasa nada. Lo que estoy diciendo es que no toda herida, toda punción, todo impacto de bala, todo golpe causa la muerte inmediata, ¿sí? Y eso nos deja el espacio de supervivencia y de pelea, ¿sí? Los auténticamente expertos en armas, todos concuerdan con lo mismo, ¿sí? Para incapacitar inmediatamente a una persona, debe haber una colocación, ya sea de la puñalada, o del disparo o del impacto en el cuerpo de esa persona. O sea, si yo quiero incapacitar a un agresor realmente con un arma, debo practicar con esa arma tanto que sea yo muy preciso y tenga lo que se llama bullet placement o blade placement. O sea, el impacto de bala debe de ir directo, ¿sí? O un grupo de impactos, una agrupación de disparos a una zona donde provoque una falla orgánica inmediata, ¿sí? Lo mismo pasa con el cuchillo, ¿sí? Voy a usar la navaja, una punzocortante para defender mi vida, pues tengo que saber dónde apuñalar, cómo apuñalar, a qué profundidad apuñalar y causar una hemorragia interna o externa, una falla orgánica, ¿sí? Pero si yo empiezo a aventar puñaladas a diestra y siniestra y ninguna de esas puñaladas le pega directamente en una arteria o le pega en un órgano vital, etcétera, le puedo meter 60, 70 puñaladas a un agresor y sigue peleando. De la misma manera, yo le meto 7, 8 plomazos en el cuerpo, ninguno le pegó en el corazón, ninguno le pega en un órgano vital. No significa que no se va a morir el agresor con 8 disparos en el cuerpo, pero no se va a morir inmediatamente. Puede suceder, claro, y sigue peleando, claro. Y así como aplica eso a los agresores, aplica a las víctimas también, ¿sí? Yo tengo casos de personas, conozco casos de personas que recibieron más de 60 puñaladas. El caso de un hombre que recibió 90 y tantas puñaladas, ¿sí? Y sobrevivió. 90 y tantas puñaladas. Entonces, cuando llegan los expertazos y dicen, es que me apuñaló en el brazo, ya te mato. pues es cómico, honestamente es cómico. O cuando estás haciendo forcejeo con armas de fuego, y bueno, no con armas reales de fuego, pero se supone que para eso se aplican, y recibes un pelotazo cuando lo haces con CO2, y recibes un pelotazo de pintura, ¡pum!, en el estómago, ¿no? Bueno, no en el estómago porque el estómago está acá, sino en la tripa, o en el brazo, o en el hombro, ¿sí? O un rozón en la cara, etc. Bueno, eso no significa la muerte inmediata, eso significa que puedes seguir peleando. Estás herido, sí. Si no te atiendes, mueres, pues sí. Pero tienes todavía la fuerza, la conciencia
para poder sobrevivir, incluso con un disparo arriba, dentro del cuerpo ya, un balazo. ¿Sí? Y la evidencia en eso también me respalda. ¿Sí? No toda herida es letal, inmediatamente letal, lo cual deja una ventana de oportunidad a la víctima de sobrevivir un forcejeo con armas. Entonces, cuando tú oigas a un expertazo hablar de, no, es que en esta defensa de cuchillo no te puede cortar, no te puede tocar, porque si te raya el brazo, te corta aquí, ya estás muerto, estás acabado. Esa persona no sabe lo que está hablando, no tiene idea. En este forcejeo de pistola te suelta un plomazo y te lo mete en las tripas y ya, te quedas parapléjico, paralítico, ya quedó ya. Bueno, también está asumiendo, no sabe porque está asumiendo que un disparo en las tripas automáticamente te deja paralítico o te mata. ¿Sí? Cuando tiene mucho que ver la trayectoria del impacto, ¿sí? El ángulo como entró la bala, si la bala entró, penetró y se fue hacia la columna vertebral, o si la bala entró sesgada y entró y salió. O sea, es que hay muchos elementos variables en escenarios armados y en las heridas que se dan en escenarios armados que nos permiten saber si fue una herida letal inmediata, ¿sí? Instantánea, o fue una herida que puede causar la muerte posterior si no se atiende. Incluso William E. Fairbairn, el padre de Combatives, literalmente, o uno de los padres de Combatives, habló del reloj de la muerte en punzocortantes, y es un diagrama interesante donde él explica dónde entra la puñalada, en qué lado del cuerpo, en qué zona del cuerpo, en cuánto tiempo una persona pierde la conciencia. O sea, si tú pierdes la conciencia, ya sea por una hemorragia masiva, por una falla orgánica, etc., y estás inconsciente, ya no te defiendes, ya no peleas. Y entonces los siguientes embates del agresor no los vas a poder defender porque no tienes la conciencia ya para defenderlos. ¿Por qué? Porque estás fuera de combate. ¿Sí? Entonces la pérdida de conciencia es casi igual a morir. ¿Sí? Porque puede ser que pierdas la conciencia y estés vivo, pero ya no tienes manera de meter las manos, de defenderte, de pelear por tu vida. ¿Sí? Entonces por eso dice, pérdida de conciencia, el reloj de la muerte es la pérdida de conciencia. Y hablaba, por ejemplo, que una puñalada en el corazón, menos de un segundo, estás fuera de conciencia y estás muerto, literal, ¿sí? Estás fuera. ¿Sí? Por ejemplo, un impacto muy fuerte en la cabeza, en una zona de la cara, con un objeto, con el puño o una patada, te puede dejar inconsciente, noqueado. Y si estás inconsciente, pues ¿cómo te defiendes? ¿Sí? Pues no hay manera, estás inconsciente. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho más cuidado con lo que se especula y se asume. ¿Sí? Repito, la gente asume, especula, dice, si te cortó aquí, si te metió un balazo acá, ya te mató. No, bueno, primero analicemos dónde fue el balazo, dónde te cortó, cómo te picó, porque hay personas que han recibido, hay un Navy SEAL que recibió 15 impactos de 5.56. O sea, recibió unos plomazos de a de veras, ni siquiera 9 milímetros, ¿sí? Ni 45, 5.56, ¿sí? Son unos madrazos, señores madrazos, 15, señores madrazos. ¿Sí? Cualquiera se muere con eso. ¿Sí? Y el hombre sobrevivió. Y hay muchos casos de personas que han recibido impactos durísimos, varios balazos en el cuerpo, y han sobrevivido. Ese es un casi milagro, es un casi milagro. No estoy diciendo que una persona que recibe 15 plomazos de un cuerno de chivo o de un R15 va a sobrevivir. Pues no, ¿verdad? Pero se llega a dar el caso. No podemos asumir que un balazo es igual a muerte inmediata. Pues no, la evidencia nos muestra que no es cierto. ¿Sí? Ahora, también se da el caso de que una sola puñalada, un solo balazo fue muerte inmediata. Sí, claro. Sí, claro que sí se da. No estoy diciendo que eso sea imposible. Tú ves cómo le metió 2 plomazos y suelo. ¿Sí? Una puñalada y suelo. ¿Sí? ¿Pero por qué? A ver, primero hay que entender por qué. Porque esa puñalada, ese disparo, ¿sí?, dio en un órgano vital que causó el fallecimiento inmediato de la persona, una falla orgánica inmediata. ¿Sí? Corazón, centro de masa de la cabeza, bulbo raquídeo. O sea, realmente le apagaron la computadora en un segundo. ¿Sí? Sí sucede, claro. Entonces, entendiendo las heridas letales inmediatas y las
heridas letales no inmediatas, ¿sí? Y las lesiones dolosas que todavía pueden ser atendidas posteriormente, entendiendo cómo ocurren, entonces se diseñan los entrenamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué se trata? De que si recibes una herida, ¿sí? Recibes un balazo, una puñalada, que no sea letal. Entonces, aprendes a mover y a modificar los ángulos de tu cuerpo, las entradas. En los forcejeos aprendes a ver cómo, vamos a decir, disminuir el daño para quedar inconsciente en una hemorragia, etc. Ejemplo, se habla mucho, voy a usar este control de televisión porque no puedo sacar un cuchillo porque si saco ahorita un cuchillo me quitan el en vivo. Supongamos que esto es un cuchillo, ¿ok? Supongamos que esto es un cuchillo, ¿ok? Y si esta es mano de ataque y alguien viene y me quiere apuñalar, ¿sí? Y entonces yo agarro y sujeto aquí la mano de la punzocortante. Yo he escuchado personas, ¿sí? Y he visto demostraciones de defensa contra cuchillo que dicen que si empiezan a hacer así con el cuchillo aquí, ¿sí? Así, ya te mataron. O sea, ya te mataron, ¿sí? No, te hieren una hemorragia y ya estás muerto, ¿sí? Porque tú agarras aquí y entonces empieza a hacer así y entonces sueltas y ya te mataron, ¿sí? Y la evidencia, no mi especulación, no lo que yo imagino, lo que yo opino, la evidencia muestra personas que le dejaron tasajeadas las manos y los antebrazos y sobrevivieron, siguieron peleando. O sea que es que te hiere la mano y entonces si te pica la mano y entonces te corta, entonces si te corta ya no puedes agarrar nada y entonces ya te mataron, te desangras, bla, bla. ¿Sí? Todas esas son especulaciones que no están fundamentadas en evidencia, ¿sí? Son imaginaciones, especulaciones. Que puede ser que al momento de ataque yo agarro, me haga esto, me duela y yo suelte, sí, que yo suelte y diga, sí, pero eso no significa que ya me mató. O sea, es que saltan a conclusiones inmediatas sin tener en consideración la evidencia, los hechos, ¿sí? Es el mundo de las artes marciales, sobre todo de la defensa personal, y el mundo de las armas es el mundo de las opiniones. Todo mundo es expertazo, todo mundo opina, todo mundo dice cómo suceden las cosas. Y lo más curioso es que nadie se preocupa por realmente hacer un análisis serio de la evidencia. O sea, de los casos reales de ataques armados. ¿Por qué tantas personas que sufrieron un ataque armado, 500, 1000, 1200 casos, etcétera, de personas que sufrieron ataques armados con armas de fuego, punzocortantes, lo que sea, sobrevivieron? ¿Y por qué tantas personas, 500, 1000, 800, lo que sea, sufrieron ataques armados, no sobrevivieron? ¿Cuál es el diferenciador? ¿Por qué unos sí sobrevivieron y otros no sobrevivieron? Nadie se preocupa por hacer eso, ni estadísticamente hablando, ni analizarlo, ni nada. Es más fácil que el expertazo en el cursito de defensa personal o en la opinión en el YouTube diga, yo opino que si te apuñalan aquí te matan. Sí. Y ya, entonces no hay defensa contra cuchillo porque seguramente te van a cortar. ¿Sí? Entonces si te corta la cara estás muerto, ya, estás muerto. Estás diciendo pura idiotez, o sea, estás diciendo idioteces. ¿Sí? ¿Por qué idioteces? Porque estás siendo categórico con una opinión que desconoces, o sea, ni siquiera hay un análisis serio de nada, o sea, de nada. Y eso es lamentable, ¿sí? Porque la ignorancia se riega como pólvora, ¿sí? Y todo el mundo empieza a hablar de lo que sí es, de lo que no es. No hablen, no opinen si no tienes el contexto, si no tienes los hechos, si no has estudiado, si no has investigado, ¿sí? Yo me di cuenta de esto hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años que había mucha opinología, expertología, había muchos comentarios, muchas especulaciones, pero yo me quedaba intrigado. Desde hace años, ¿qué les digo? Yo tenía 20 años de edad, yo ya empecé a quedarme intrigado de los comentarios que hacían, ¿no? Mi propia familia, los comentarios de amigos. Luego cuando ya me involucré en el mundo táctico, en el mundo de la defensa, de las armas más, los comentarios de instructores que yo escuchaba, de gente respetable, que yo escuchaba y decía, mira, esta persona está diciendo esto.
que así te matan, así matas, así te hieren, así sucede, bla, bla. Y yo decía, es que yo quiero saber la verdad, porque una persona dice esto y el otro le contradice. ¿Quién tiene la razón? Sí. Entonces yo empecé como a intrigarme y tuve la bendición, gran bendición, de conocer a varios peritos forenses. Cuando trabajé en la policía, con la policía ministerial, me involucré en primer lugar, con policías de investigación, con el Ministerio Público. Me hice ahí migas de varios funcionarios y etcétera, y de peritos forenses. Uno de esos peritos forenses fue mi alumno. Y cuando fue mi alumno, yo me dediqué a sacarle toda la info, o sea, a preguntarle sobre casos, etcétera, cómo veía, ¿no? También con gente criminólogos, criminalistas, o sea, me empecé a involucrar con toda esa gente por pura curiosidad. O sea, a preguntarle, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo son las heridas punzocortantes? ¿Por qué crees que la gente fallece de heridas punzocortantes? ¿Por qué hay gente que no fallece con ataques de cuchillo? ¿Cómo es que un balazo a uno lo mata y a otro no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y entonces yo empecé a preguntar y de ahí me llevó a estudiar, a buscar libros, textos, información, y de ahí me llevó a los testimonios, ¿sí? A preguntarle directamente a la gente, no nada más depender de mi propia experiencia, porque mi experiencia y la experiencia de cualquier sujeto es limitada. ¿Cuántos ataques de cuchillo tendrías que vivir o cuántos balazos tendrías que recibir para tener una experiencia realmente amplia e imparcial sobre escenarios armados? Nadie tiene esa experiencia, nadie existe. Por más que haya estado en la guerra, por más que haya estado en 20 asaltos, le hayan metido 4 balazos, por más que haya estado en 3, 4, 5 ataques de cuchillo, no puedes tú con eso decir, conforme a mi propia experiencia personal y todo eso, yo asumo estas opiniones y digo, los ataques armados y la supervivencia contra armas es así. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque tu experiencia no te alcanza. ¿Sí? No es válido. Es como cuando las farmacéuticas prueban un medicamento. ¿Sí? Es como si agarraran y dijeran, el medicamento que necesitamos sacar al mercado, que también son los desgraciados y sacan cada pinche chingadera bien cara y además luego el medicamento, efectos secundarios, etcétera, ¿no? Pero quitamos eso. La investigación farmacéutica es, necesitamos sacar este medicamento, entonces necesitamos probarlo. Ah, vamos a probarlo con este sujeto. Ah, le cayó bien al sujeto, a un sujeto, ¿no? Ya, listo, vamos a sacarlo al mercado. No, se hacen pruebas de control, no se lo ponen a un sujeto. Prueban la droga, prueban el medicamento con 1,000, 2,000, 3,000 personas, etcétera, y observan eso durante tiempo, meses, y están haciendo pruebas y viendo. ¿Sí? Ese es realmente el método científico, ¿sí? De prueba. ¿Sí? Entonces, que una persona que un día la amenazaron con una pistola ya sea experta en todo escenario armado y que te diga cómo sucede todo escenario con pistolas, ¿sí? Pues eso es una completa mentira. ¿Sí? O un sujeto que, es que yo practico Kali, o yo practico esto o el otro, Combatives o Sistema, o yo practico Krav Maga, o yo practico bla, bla, y ya soy experto en ataques de cuchillo. ¿Ah, sí? ¿Cuántos ataques de cuchillo has vivido? No, pues ninguno. Entonces no eres experto en ataques de cuchillo. ¿Sí? Bueno, es que yo me atacaron una vez y me defendí y sobreviví. No eres experto en ataques de cuchillo. Porque que hayas sufrido un ataque y te hayas defendido tampoco te hace experto. Te hace superviviente de ataque de cuchillo. Mucho más realista que quien nunca ha recibido y no ha sentido la adrenalina de estar siendo atacado con un cuchillo. Pero no te hace experto. Lo que te hace experto en ataques de cuchillo es la cantidad de testimonios, de evidencia que recopilas y tienes en tu experiencia. Esa es realmente la expertise, viene ahí. En cantidad de experiencias, de testimonios, de contextos, de situaciones, de circunstancias, cómo se dieron las cosas, cómo sobrevivió, cómo no sobrevivió, el conocimiento anatómico, ¿sí? Todo lo que es medicina táctica, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde causas una hemorragia interna devastadora? ¿Dónde no? ¿Sí? O sea, todo eso, ese conocimiento y la recopilación de ese conocimiento es la que realmente te hace experto y la que te podría dar la autoridad para decir, los ataques de cuchillo son así, 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 y esto es lo que necesitas hacer para sobrevivir. Las amenazas punzocortantes o las amenazas con armas de fuego son así, 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 y esto es lo que necesitas para sobrevivir.
Pero, repito, la mayoría, el 99% de la gente involucrada en defensa y supervivencia contra armas, asumen todo, especulan todo. ¿Sí? No estudian ni madres, por hueva, por ego, por no, yo no necesito, no. Vete realmente, si tú quieres aprender, no dependas de mi opinión o lo que te dijo tu maestro o tu instructor, no les hagas caso, así te lo digo, cuestiónalos. ¿Sí? ¿Cómo? No a lo pendejo. Dice un profesor, ¿no? El ataque de cuchillo es así y así te defiendes. Y tú dices, no, no es cierto. Bueno, ¿por qué no es cierto? ¿Tienes los fundamentos técnicos y tácticos, la evidencia para decir no es cierto? No. Entonces estás opinando a lo pendejo. O sea, te estás renegando y estás cuestionando pura pendejada. No. Vete y pregúntale. Mira, no cuesta mucho. Investiga peritos forenses, criminalistas, criminólogos. Busca gente que esté involucrada, ¿sí? Los que reciben a los muertos, a los balaceados, a los acuchillados. Habla con médicos de emergencias. Sí, con médicos de emergencias, los que reciben toda esta gente herida de asalto, herida de punzocortante, etc. Platica con ellos. Sí. A ver, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuál es tu experiencia? Busca gente que ha sobrevivido a ataques armados, ¿sí? Y recopila tu propia información. ¿Sí? Y cuando tengas mucha información, es que yo hablé con un médico de emergencias que atendió a un apuñalado. Y entonces yo ya saqué mis conclusiones. ¿Sí? Que todos los apuñalamientos y todas las son como el apuñalado. Ok. Entonces todos los escenarios de punzocortantes son iguales. Los cientos de miles de escenarios punzocortantes son iguales. Pues es que no sean pendejos, digo, con todo respeto. Hay que ponerse a estudiar. Hay que tener un poquito de criterio. O sea, es que sí, de veras, a mí me sorprende. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con eso, pónganse a investigar. No, yo estoy aquí expresando una opinión basada en mi propia experiencia, pero no asumas que mi experiencia es completa o que lo que estoy diciendo es real. ¿Tú qué sabes? ¿Tú cómo garantizas que no te estoy engañando? O que yo estoy especulando. ¿Sí? Lo único que tú puedes hacer es investigar por ti mismo. ¿Sí? Pero investigar en serio. No te pongas a imaginar. Se sientan los instructores de defensa personal, se sientan en su silloncito a imaginar cómo son los ataques de cuchillo, a imaginar cómo son las defensas de cuchillo, a imaginar cómo son los ataques de armas de fuego, a imaginar cómo son los desarmes de pistola, imaginar, especular, imaginar. Y luego van y lo enseñan en la clase. Y el supermáster que se puso a imaginar cosas, llega, hace su creatividad, su coreografía, y los instructores se la comen entera. Es que así es porque mi maestro, tu maestro lo está imaginando, papá. O sea, tu maestro, es que mi maestro estuvo a mi maestro ya lo balacearon y se defendió. Entonces, tu maestro conoce todos los escenarios con armas de fuego, todos, porque todos son iguales, según tú. No hay variables, no hay diferencia, no hay contextos diferentes, no hay cuerpos diferentes, no hay formas de amagar diferente, no hay forma de disparar diferente, no hay ángulos diferentes, no hay nada diferente. O sea, como tu maestro ya vivió esto, entonces tú asumes que todo es igual. No sean imbéciles. Por favor. Digo, o sea, ya basta. Porque si no salimos, yo no me incluyo, perdón. Si no salen de la especulación y de la fantasía y de la opinología, ¿sí? Nunca va a mejorar la calidad de la enseñanza ni de las capacitaciones. Nunca. La calidad de una capacitación táctica, ¿sí? Depende de la calidad del capacitador. La calidad de una técnica o de una enseñanza, de un entrenamiento, depende de la calidad de quien la enseña. Y la calidad de quien enseña depende del nivel de investigación, del nivel de escrutinio, del nivel de curiosidad, del nivel de investigación que trae el capacitador. Si el capacitador no trae investigación atrás, ¿qué es lo que queda? Si tu maestro no investiga, no estudia, entonces ¿qué es lo que queda? Pregunto. La especulación. O sea, si no me lo sé, me lo invento. Y ese es el problema de la mayoría de maestros, de sistemas, de demostraciones y de opiniones en redes sociales respecto a escenarios armados. ¿Sí?
Lo que no sé me lo invento. Inventan, hablan. Yo no escucho a nadie prácticamente. A mí luego me preguntan, oye, ¿tú qué canales ves? Como para de maestros. ¿Qué canales ves? Así como para opiniones. ¿A quién escuchas? Me han preguntado. ¿Tú a quién escuchas? O sea, ¿a quién atiendes? ¿Qué contenido ves? Yo veo contenido de personas que estoy seguro tienen una amplia experiencia. No me fijo en cómo está editado el video o si la persona presume y cacarea todo lo que ha hecho y no ha hecho, que si tiene buena labia, que si da buenos discursos ahí en internet, en YouTube, da videos así súper intrigantes y están muy bien editaditos y eso. Eso no representa y no iguala la experiencia y la investigación atrás de alguien serio. ¿Sí? Yo me fijo en personas que son realmente serias, ¿sí? Que tienen una trayectoria tremenda y que han estado en situaciones de violencia real o que se han puesto a investigar realmente cómo son las cosas. ¿Sí? Un ejemplo es Masada Job. ¿Sí? Un tipo experto en armas de fuego y todo lo que es tiro de reacción, con una trayectoria de 40 y tantos años, ¿sí? Enseñando a cuerpos policiales de élite, etc. ¿Sí? Masada Job. Y cuando lo oigo y todo lo que dice sobre... Es un erudito en armas de fuego, es un erudito, ¿sí? Y a él sí le hago caso. ¿Por qué? Porque no está inventando, porque él mismo dice... Él mismo ha tenido experiencias, pero no depende de sus propias experiencias. Él siempre investiga, ha estado siempre en comunión y comunicación con peritos forenses, con policías en experiencias reales de intercambios de balas. Tiene incluso varios de sus estudiantes, son veteranos en situaciones muy violentas y él es así un obsesivo de la evidencia. O sea, él es así de yo no invento nada, yo solo muestro la evidencia. ¿Sí? A él es al que escucho. No escucho los inventos y las pendejadas de los influencers tácticos de YouTube. Son influencers y lo que quieren es agradar al público. Quieren likes, quieren eso. Y si el like implica mentir o decir pura pendejada, entonces no importa. ¿Sí? Vamos a mandar a la chingada la evidencia. Es que por favor. ¿Sí? Yo sí les recomiendo. Sí les voy a decir, sí puedo decir esto, con toda confianza. ¿Sí? El mundo táctico en español, o en español, en castellano, está muy, muy atrás que lo que encuentras en inglés. Pero muy atrás. O sea, estamos años luz atrás. ¿Sí? Porque expertos en armas, expertos en supervivencia armada, etcétera, encuentras más en Estados Unidos, en Europa, algunas zonas de Europa, ¿sí? Pero en español, pura pinche pendejada. O sea, puro güey que cree que sabe y dices, no mames, estás diciendo una cantidad, una sarta de mamadas que yo no sé cómo te la crees. ¿Sí? Y se la presentan con, ¿por qué? Porque en vez de ser personas dedicadas, o sea, en vez de ser un instructor dedicado a estudiar y a capacitarte, estás dedicado a opinar y a llamar la atención y a buscar likes y a buscar cursos, aunque digas pura pinche mamada que no compruebas ni tú mismo. ¿Sí? Entonces, hay un deterioro en el campo táctico en español tremendo. ¿Sí? Yo prácticamente no veo ni un canal en español. O sea, cuando me preguntan, oye Bruno, recomiéndame un canal táctico en español. Así que un tipo que te enseñe cosas serias. No te puedo recomendar ninguno. Ni uno. Y no es mala onda, es que de repente escucho algo de alguien que dice, bueno, yo opino esto o yo digo esto, ¿no? Un instructor de armas de fuego, un instructor de defensa personal, etc. Y ves algo que dices, mira, lo que está diciendo, bastante bueno, ok, bastante bueno. Voy a ver otro contenido o a ver qué sube o a ver ahora qué comparte. Y sale con su pinche mamada. O sea, iba bien, pero luego otra vez les gana la especulación, les gana la fantasía. O sea, ¿por qué te gana la fantasía? ¿Por qué ibas bien y luego te echas a perder? ¿Sí? Entonces, yo eso es lo que observo en estos contenidos tácticos en español. ¿Sí? Chafísima, malísimo. ¿Sí? Y los poquitos que medio se salvan, la cagan otra vez. ¿Por qué? Porque no son rígidos.
en el sentido de la evidencia. Ahí sí no puedes dar concesiones a la evidencia, no le puedes dar concesiones. Y si la evidencia va en contra de tus gustos, de tus opiniones, es la evidencia, te lo tragas. ¿Sí? Yo he tenido que revirar y sacar técnicas que a mí me enseñaron y que yo asumía como buenísimas, y la evidencia me mostró que no es así. Y dije, me equivoqué, esta técnica no es buena. ¿Sí? O sea, perdón, pero la vamos a sacar porque ya la evidencia ha mostrado que esto no funciona. Y yo pensé que funcionaba. ¿Sí? Todos nos podemos equivocar. O sea, todos podemos decir, como instructor, yo enseñaba algo que pensé que funcionaba y chin, no funcionaba. Bueno, aquí el problema no es la equivocación, es vamos a decir, reconocer que te equivocaste y cambiar la estrategia y cambiar la táctica y cambiar la técnica. Y decir, estaba pendejo, estaba enseñando una cosa, una pendejada. ¿Sí? Pero la mayoría de los instructores les gana el pinche ego y no es cierto. Todo lo que enseño es magia, es increíble, es milagroso. Bueno, ya no hay nada que hablar. Entonces, si queremos que el mundo táctico en castellano suba de nivel, déjense de pendejadas y pónganse a estudiar en serio. ¿Sí? Y pónganse a entrenar en serio, porque también de la labia sale todo, ¿eh? O sea, las técnicas te las puedes platicar y yo hago esto y no. Ya sabes más o menos cómo va, ya estudiaste la evidencia, ok. Ahora ponte a hacer sparring, ponte a hacer pressure testing y demuéstralo. Y encuentra las mejores soluciones bajo resistencia y bajo estrés. Y no te salgas por la tangente como abogado hablando de lo que se supone se debe hacer. Porque también es muy fácil ponerse aquí en el celular y hablar y decir todo lo que habla y no demostrar ni madre. ¿Sí? Y eso también, por eso no sube el nivel de calidad, ¿sí? Del mundo táctico en castellano, en español. Porque incluso hay gente que... A mí me ha pasado eso. Yo veo a alguien, ¿no? En un video, me mandan un video de YouTube o de Facebook, un instructor de armas, ¿no? Es que yo opino esto de esto. Y lo escucho y digo, bueno, lo que está diciendo está fundamentado en evidencia. Es cierto. Y ahora vamos a hacer la práctica. Y cuando lo ves haciendo las prácticas dices, no, pues se nota que no entrena. O sea, se la pasa hablando, pero no practica, no repite, no comprueba. Y entonces otra vez para abajo. ¿Sí? Y yo veo en inglés gente muy seria que entrena obsesivamente y que tiene un pinche nivel desgraciado, ¿sí? de táctico y de técnica. ¿Sí? Un nivel, pero de top. Muy chingones. Y esos son los que yo sigo. ¿Sí? Porque además demuestran, no nomás te explican bien con base en evidencia lo que pasa, sino te muestran. También hay mucho charlatán en lo que es contenido en inglés táctico. Yo creo que hasta hay más charlatanes en inglés de lo que es manejo de armas, etcétera, que en español, ¿eh? Creo que hay más. Pero sí encuentras gente muy seria. O sea, encuentras gente muy buena, ¿sí? Muy capaz. Y en español hay mucho charlatán y casi no encuentras a alguien serio. Realmente, es que, ¿quién les digo? ¿Sí? Porque unos son buenos opinando, pero cuando ya practican o sea, están muy, muy atrás, con cosas muy obsoletas, con cosas muy básicas, y no salen de ahí, porque no se arriesgan a aprender más, porque no se capacitan. Vamos, si ustedes lógicamente conocen gente muy buena, pues recomiéndanla, porque yo la verdad es que no conozco mucha en lo que es el establishment táctico en castellano, en español. ¿Sí? Es la realidad. ¿Sí? Y subamos el nivel. ¿Sí? Pónganse a estudiar, a investigar, a buscar evidencia, y conforme a esa evidencia empiecen a ver cómo realmente suceden las cosas y cuáles son las resoluciones que puedes dar a esos escenarios. Pero incluso las resoluciones no las des por sentadas, porque una resolución en un escenario armado puede ser que funcione para una cierta circunstancia, un cierto contexto, pero es totalmente contraproducente en otro escenario armado, en otro contexto. Entonces, porque si fuera todo tan simple, entonces una resolución salvaría todos los escenarios de riesgo. O sea, necesitarías una sola resolución para dar soluciones de supervivencia a todo escenario armado. Y eso es una completa mentira. ¿Sí? Se necesitan muchas diferentes resoluciones, mucha capacidad basada y fundamentada en experiencia de repetición y comprobación y en diferentes escenarios para entender cuáles son las variables y cómo reaccionar a esas variables.
Pero si no entendemos el fundamento de que toda supervivencia contra un escenario, contra un sujeto armado, ¿sí? O sujetos armados, va a derivar en lesiones y en daño, y que es parte del proceso, y que de lo que se trata no es de salir ileso, es de no morir en el intento, en el momento, seguir peleando, y luego vas a acabar en el hospital, sí, te van a tener que atender, te van a tener que coser, te van a tener que operar incluso, sí, pero salvaste tu vida. Y no asumir que un escenario armado, en el momento que me cortó aquí, ya me mató, ¿sí? O me metió un balazo aquí, no, ya, muerto. Pues eso no es cierto, ¿sí? No es así categórico de, te cortó, bye, te apuñaló aquí, ¿sí? Mucha gente dice, es que si te apuñalan en el cráneo, ¿sí? Metió el cuchillo aquí y ya te mató. ¿Sabían ustedes? No, bueno, eso sí lo sabían, ¿sí? Pero la mayoría de apuñalamientos directo al hueso no son letales. La mayoría. Y la gente llega con el desarmador, con el cuchillo clavado en el ojo, aquí. Hay una foto de una muchacha que yo todo eso no lo comparto en redes, lo pongo en mi Telegram, porque es lo único que aguanta la imagen, ¿no? Porque en Instagram, en Facebook, pues, te borran el contenido. Hay la foto de una muchacha que trae clavado un cuchillo de cocina atrás de la cabeza. Y la están atendiendo. Está sentada en emergencias, está la muchacha totalmente consciente, ¿sí? Y está así, y trae un cuchillo de cocina clavado atrás del cráneo. Acabo de subir a un muchacho que trae un desarmador clavado aquí. Así, un desarmador de este pelo, ¿sí? Pero ahí están los expertos diciendo, es que si te clavan, no hombre, te mataron. No, un apuñalamiento en el ojo, estás muerto, ¿sí? Así, ¿y por qué la mayoría de los apuñalamientos en la órbita ocular, accidentales y no accidentales, con alevosía y ventaja y con ganas de lastimar, por qué la mayoría de la gente que ha recibido esas lesiones no ha muerto? Entonces lo que estás diciendo no está fundamentado en evidencia. Pues así de simple, ¿sí? Ha habido personas que recibieron un plomazo y siguen peleando y logran desarmar al agresor. Y también hay casos donde de una sola puñalada, de un solo balazo, mataron a la víctima. Es que, repito, depende de dónde fue la puñalada, dónde fue el balazo, cómo entró, en qué ángulo, con qué profundidad, ¿sí? Y eso depende de tu forma de moverte, de controlar esa trayectoria y ese embate. Ahora y ya me retiro, ya me tengo que ir. En el retiro que voy a hacer en el 13, 14 y 15 de diciembre, el día domingo va a ser un día de simuladores, pero va a ser un día de evaluación de daño y de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? El usuario, los que asistan al retiro, el día domingo van a ser sometidos a ataques diversos. Pongo un ejemplo. Una riña, se va a acercar uno de los participantes, se va a acercar a la víctima, que va a ser el que va a ser evaluado, y van a empezar a discutir muy cerquita, y de repente el agresor va a sacar un cuchillo de plástico con billet, ¿sí? Con pintura roja. La víctima, el agredido, va a estar con una playera blanca. Y entonces lo va a emboscar rápidamente, ¿sí? Y tiene que solucionar. El que recibe tiene que reducir daño, ya sea correr y que ya no lo alcance el agresor, o incapacitar al agresor. ¿Ok? Ok, se hace el procedimiento, la víctima actúa, y luego se hace una evaluación de daño. O sea, a ver, pongo a todos los estudiantes y pongo al sujeto que fue atacado con su playera blanca. Y empezamos a analizar. A ver, recibí una puñalada aquí en el omóplato, recibí una puñalada en la axila, recibió un rayón aquí. La intensidad vamos a decir, del tallón, la intensidad del color de la pintura nos denota la profundidad muchas veces. Ejemplo, el cuchillo está pintado, puede ser con un plumón también. Cuando la persona, el agresor, ataca y pega directo en la masa, ¿sí? Y fuerte, la mancha es muy, muy profunda, muy, muy evidente, ¿sí? Muy definida, ¿sí? ¡Pum! ¿Sí?
Entonces, ¿eso qué nos indica? Que fue un apuñalamiento profundo, duro, que definitivamente la víctima no hubiera sobrevivido. Entonces, porque lógicamente como no es real, tú recibes varios plumonazos y puedes seguir peleando, no es real. Entonces puedes pensar que te estás defendiendo y que, no me pasó nada. Pero cuando hacemos la evaluación de daño, es, mira, aquí recibiste uno en el pulmón, aquí recibiste uno en el hígado, aquí recibiste uno directo en el corazón. ¿Sí? O trae un rayón aquí en el cuello, ¿no? Así, ¡bum!, que no vimos nadie, ¿sí? En el momento del forcejeo. Y entonces se llega a la conclusión de que esa persona no hubiera sobrevivido. ¿Por qué? Porque en el forcejeo recibió daño letal, ¿sí? Y eso lo aplicamos igual con las bolas de pintura, ¿sí? Igualito, ¿sí? Se hace por ejemplo, un escenario de tentativa de privación de la libertad, secuestro, etc. Se está conduciendo a la víctima con un amague directo a la ropa. La víctima hace el movimiento para salir de la trayectoria y luego trata de desarmar o correr. Simplemente corre, ¿no? Y el agresor empieza a tirar con la pistola de bolas de pintura, ¿ok? O en el forcejeo trata de dispararle a la víctima. La víctima tiene careta y tiene su playera blanca, etc. Termina el escenario, pongo al alumno enfrente de todos los alumnos, al quien se defendió, y entonces analizamos dónde recibieron los impactos. Y entonces se puede ver igual, pues trae un bolazo de pintura aquí en el centro de masa. Bueno, no sobreviviste, lo siento. ¿Sí? Trae un tallón, se ve como la pintura entró así, ¡boom!, y se fue de este lado. Bueno, aquí la subclavia está de este lado, pegó hacia el hombro, yo creo que el hombro te lo jodiste, ya no vas a mover el brazo el resto de tu vida, o va a necesitar cirugía, pero tienes una perforación del pulmón de esta forma, entonces pudiste haber peleado y pudiste haber llegado al hospital. O este balazo directo aquí, dentro de la pierna, directamente en esta arteria, definitivamente no hubieras sobrevivido. Tal vez hubieras peleado, pero te hubieras desangrado en el momento. O trae un balazo. Recuerdo a un estudiante en un bootcamp, recibió un bolazo de pintura directo en el cuello. O sea, a corta distancia. ¡Pau! Aquí. Sí, pues, lógicamente un pinche plomazo aquí, en esta dirección, en esta línea, se va hacia la columna vertebral y estás acabado. O sea, entonces eso se analiza. Y entonces, en ese análisis de daño, se puede valorar la capacidad de la persona. ¿Sabes qué? Estuviste herido, estás herido, pero hubieras sobrevivido. ¿Sabes qué? Forcejeaste, pero no pudiste controlar trayectoria y recibiste un impacto directo en el corazón o directo en el cerebro. No hubieras sobrevivido. Y entonces, con esa evaluación, el usuario, la persona, puede ir mejorando esos errores. ¿Sí? Es decir, forcejeé, cometí este error y me hubiera costado la vida. Sí, hice esto, me lastimó, pero no me mató y pude correr, pude escapar. Y esas son las prácticas serias, no son invenciones, es la evidencia, es generar evidencia. O sea que tú, con tu propia experiencia directa, con armas de entrenamiento y la valoración de daño y de desempeño, puedas tú realmente tener un parámetro real de qué capacidad tendrías en una situación ya real con armas. Y no es decir que el simulador es igual a la realidad. No es de que si lo haces muy bien en el simulador, eres un chingón, si alguien te ataca con un arma vas a sobrevivir. No, en absoluto. Pero es mucho más cercano a la realidad hacer un simulador con evaluación de daño y desempeño a hacer una repetición eterna de técnicas de defensa coreografiadas y asumir que por esa repetición y nunca comprobarlas con adrenalina, ya puedes tú actuar de una forma eficiente y reducir el daño a tu persona y incrementar el daño al agresor. Ahí es donde está el error. ¿Sí? Entonces, dejen de especular, pónganse las pilas, pónganse a trabajar, pónganse a investigar. ¿Sí? No importa, es que mi sistema proviene de las fuerzas de la Legión Francesa y por eso es muy chingón. Eso es puro pedigrí, eso no sirve de nada. Estar presumiendo que si tu maestro es israelí, que si tu maestro te enseñó de acá, que si es francés, que si es gringo, que si fue Navy SEAL, eso y pensar que por eso es bueno lo que estás aprendiendo, eso es basura. Eso es acomodarse en el conocimiento y experiencia de otra persona. ¿Sí? Qué bueno que te enseñe un experto. Bueno, pero tú no eres experto, el experto es él. ¿Sí? Lo que te hace a ti experto es la experiencia, experiencia. Y la experiencia se logra
comprobando, ¿sí? La evidencia directa, estudiando, investigando, no opinando y diciendo lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, ¿sí? Entonces yo sí les invito a que se pongan serios y a trabajar, porque esto es serio. Y si queremos subir el nivel de calidad del ambiente táctico en español, pues ya vamos muy atrás, ¿eh? Así que pues a ponerse las pilas. Les dejo eso, espero les sirva muchísimo, pónganse a entrenar y si no entrenan, entiendan que, y si no investigan, entiendan que solo estás imaginando, estás especulando, estás opinando conforme a una experiencia limitada y eso no le hace bien ni a ti ni a nadie. Suerte.